Bueno, pues buenas tardes. Agradecer vuestra presencia, tanto los que estáis aquí como los que nos estáis siguiendo. Agradecer a Marilú el esfuerzo, porque Marilú es nuestra jefa, es la jefa de la unidad. Y tenemos que agradecerle el esfuerzo que ha hecho porque es verdad que se ha comido la gran parte del trabajo. Por otro lado, te tengo que agradecer, Marilú, que le ha explicado a la gente dónde estamos el servicio de medicina física y rehabilitación, cosa que algunos en el hospital todavía ni saben porque estamos allí en una esquina. Y sobre todo decir que estamos pues, muy orgullosos de ofrecer, por supuesto, el espacio para que la unidad esté ahí, que nos encanta poder prestar el sitio. Yo voy a intentar daros un enfoque rápido, porque Marisa luego me mete prisa, de todo lo que hacemos en el abordaje integral del paciente desde el punto de vista de la rehabilitación. Yo soy miembro de la unidad, como todos, desde el 2019. Previo a este inicio de la unidad yo había atendido pacientes con patología neurológica, pero no había tenido mucho contacto con los pacientes con ELA. Pero he aprendido en la unidad, sobre todo he aprendido de los pacientes. Uno se puede saber mucho la teoría y puede haberte estudiado mucho del tema, pero en realidad son los pacientes los que te enseñan. Y te enseñan mucho de su enfermedad, pero te enseñan mucho de la vida. Y decir que mi experiencia en la unidad pues, es muy gratificante. Al principio yo tenía un poco de miedo, ¿no? Porque a una unidad así como que tú, que decías, no sé si voy a ser capaz de manejar o de saber darle al paciente lo que necesita, pero te das cuenta que al final el paciente lo que quiere es que lo acompañes. Sobre todo en la ELA lo que quiere es un acompañamiento, más que tenga, importante tener conocimientos, pero sobre todo quiere acompañamiento y cercanía. Deciros que la ELA es una enfermedad, como ha dicho Raquel, es degenerativa, neurodegenerativa, es progresiva, a veces rápidamente progresiva, por desgracia, y que afecta a todas las esferas del paciente. Afecta al movimiento, afecta a la deglución, hay afectación cognitiva, evidentemente una afectación psicológica importante, alteraciones de la comunicación, alteraciones respiratorias, y todo esto que lo sufre ese mismo paciente, y a la vez nosotros tenemos que intentar darle la mejor atención posible. Intentar dividir en fases la enfermedad no es fácil, porque no se pasa de una fase, un día ya pasas a la siguiente fase, sino que es algo progresivo. Cada paciente avanza en esa fase a un ritmo totalmente distinto e individual, pero es importante a veces que sepamos que hay fases para que sepamos que tenemos que cambiar nuestro abordaje. Hay una fase inicial y en las tres fases, que las voy a pasar muy rápido porque no os voy a contar todo lo que ocurre en cada fase, una fase intermedia o deterioro motor y una fase avanzada. En esas tres fases la situación del paciente es una concreta, las expectativas del paciente van cambiando y la intervención que vamos a hacer en cada fase también es totalmente distinta e individualizada. El abordaje rehabilitador lo que pretende es hacer un seguimiento de ese proceso progresivo adaptado a la evolución del paciente, orientando nuestro abordaje a unos objetivos concretos y con la finalidad única de sustentar la calidad de vida del paciente, mantenerle el mayor grado de autonomía posible y tratar esas complicaciones de la mejor manera posible. Los objetivos generales en el abordaje rehabilitador, pues evidentemente, como en las demás, la primera consulta lo más precoz posible trae el diagnóstico, intentar evaluar con escalas estandarizadas, tanto la espasticidad como la escala propia que luego la presento de la ELA, como el nivel de independencia. Hay que facilitar el acceso al programa de rehabilitación, que lo vamos a establecer en función de la afectación del paciente en ese momento y lo vamos a ir modificando. Las revisiones normalmente las hacemos cada 3 o 6 meses dependiendo del paciente. Y hay unos objetivos específicos que os puedo decir que son fundamentalmente prevenir y tratar las complicaciones, intentar prevenir la fatiga muscular por sobreuso y también la atrofia muscular por desuso. Como en todas las enfermedades neurodegenerativas, tenemos que explicar al paciente y tenemos que decirle que tiene que hacer ejercicio, que tiene que implicarse, pero que no puede llevar a la musculatura a la fatiga porque entonces tenemos un efecto negativo. Hay que mantener el mayor nivel funcional posible y, sobre todo, una parte muy importante es la de orientar a la familia y a los cuidadores en todas las posibles adaptaciones, compensaciones o ayudas. ¿Qué valoramos en la consulta de rehabilitación? Pues valoramos la afectación motora,
Valoramos la capacidad de marcha que tiene, la capacidad de manipulación, el nivel de independencia en su vida diaria, la necesidad de ortesio o de ayuda para la marcha o para otro tipo de actividad de la vida diaria, trastornos de lenguaje, respiratorio, la disfagia, la sialorrea, la espasticidad y el dolor. Cuando hemos valorado al paciente, el principal objetivo de esa valoración es establecer un programa individualizado de tratamiento, y ese programa de tratamiento se aplica y se lleva a cabo no el día de la unidad, porque ya no le podemos pedir al paciente que esté ya ahora allí con nosotros. Ese programa se aplica en otras sesiones posteriores a las que el paciente acude a la unidad de rehabilitación. La unidad de rehabilitación está compuesta por muchos profesionales, está compuesta por fisioterapeutas que se encargan de los ejercicios adaptados a la situación del paciente para evitar rigideces, atrofia, fatiga. También participan los terapeutas ocupacionales que se encargan más de las actividades de la vida diaria, de las adaptaciones, de las ayudas técnicas, siempre con el objetivo, como todos, de conseguir la máxima independencia funcional posible, y también forman parte de la unidad los logopedas, que se encargan de la parte de la deglución y de la parte de la comunicación. Una pincelada muy rápida de los problemas respiratorios. Decir, evidentemente, que afectan de forma directa a la supervivencia del paciente, por lo tanto, es fundamental que el abordaje de los problemas respiratorios sea desde las etapas precoces. Tenemos un programa de tratamiento fisioterápico especialmente diseñado para los pacientes con ELA, además acceden a este programa de forma preferente. Yo prescribo un tratamiento y se les está llamando muy rápido para aplicarlo, y ese programa, que es un programa preestablecido, se adapta a la situación del paciente en ese momento, no solo a la situación, sino también a la capacidad de aprendizaje del paciente, porque no con todos los pacientes se pueden trabajar los mismos ejercicios. Ese programa intentamos iniciarlo muy pronto, cuando incluso el paciente prácticamente no tiene sensación de síntomas respiratorios, porque aprender ejercicios respiratorios cuando uno tiene ya una afectación respiratoria es muy difícil. Hay que aprenderlo antes, cuando uno puede y todavía tiene capacidad en la musculatura inspiratoria y expiratoria para sacar el máximo proyecto. En cuanto al abordaje, podemos decir que utilizamos técnicas fundamentalmente para mejorar la efectividad de la tos del paciente, también para trabajar la musculatura inspiratoria y expiratoria. La disfagia, que es otra parte que valoramos. Quiero con esta diapositiva remarcar la importancia del problema, porque aparece en un 30% de los pacientes en el momento del diagnóstico y en la etapa avanzada de la enfermedad hasta un 80% de los casos, por no decir que incluso más del 80%. Es una causa muy importante de deterioro de la calidad de vida del paciente por todas las consecuencias que lleva la disfagia, y por tanto detectarla y tratarla es importante. La disfagia la valoramos juntamente con los compañeros de nutrición y hacemos un abordaje conjunto tanto en las medidas que se establecen de compensaciones y de modificaciones de la alimentación, de la dieta, como en el abordaje luego por parte de logopedia. La disfagia implica alteraciones de seguridad y alteraciones de eficacia. Alteraciones de seguridad es cuando el paciente se atraganta, acaba desembocando esta alteración en atragantamiento o en aspiraciones, y es cuando el paciente le realizamos pruebas, o solo a veces con la exploración ya sabemos que está aspirando o está haciendo penetraciones con muchos de los alimentos. Y las alteraciones de la eficacia es cuando el paciente no puede ingerir la cantidad suficiente de alimento porque tiene mucha debilidad en la musculatura orofacial y, aunque la seguridad está bien, no es capaz de ingerir lo suficiente y empieza a tener problemas de malnutrición y de desnutrición. La valoración de la disfagia es fundamental y no necesita tampoco grandes cosas, necesita una buena anamnesis y exploración. Hay unos signos y síntomas de alarma que no los voy a dar porque los va a contar María en su exposición. Y hay técnicas de screening, como el IT10, que es un test muy fácil, autoadministrado, y la prueba de volumen viscosidad, que es la que utilizamos para tener una idea de qué consistencia maneja bien. Y en cuanto a las pruebas instrumentadas, que la realizamos en el servicio de rehabilitación, pues la videofluoroscopia y la videoendoscopia de la deglución son las dos pruebas instrumentadas para valorarla. Os pongo dos imágenes simplemente. La imagen de vuestra izquierda es una imagen de una videofluoroscopia
que la realizamos en el servicio de radiología, bajamos un día al mes y tenemos pacientes citados de cualquier patología para realizarla. Y la imagen de la derecha es una imagen de una fibroscopia de la deglución, una videoendoscopia de la deglución, que la realizamos conjuntamente con los otorrinos. Tenemos un día al mes donde citamos pacientes con patología neurológica para valorarla. El tratamiento va a depender de la gravedad de la disfagia, no puede ser de otra manera. Y el tratamiento de técnicas como tales para mejorar la disfagia la aplica la logopeda y luego realizamos técnicas de modificaciones de volumen, presentación de bolo, cambios de postura, maniobras deglutorias, todo va a depender del paciente. La disfagia en el paciente con ELA es una disfagia, a diferencia de otras disfagias de otras enfermedades, que es más estable, es una disfagia progresiva y a veces rápidamente progresiva. De una consulta a otra, que a veces han pasado 3 meses, tenemos un paciente que venía diciéndonos que comía en la visita anterior bastante variado y sin problemas, a un paciente que viene ya refiriendo problemas importantes. Y las estrategias de tratamiento van a depender de esta evolución, desde las pequeñas modificaciones de dieta y consejos básicos en las disfagias leves hasta la gastrostomía en la disfagia severa, como luego hablará María. Los problemas de comunicación también son muy importantes, porque comunicar no es solo transmitir un hecho, un concepto. No, comunicar es algo más, es expresar sentimientos, expresar emociones, relacionarse socialmente. Cuando uno no puede comunicarse, al final, si inviertes mucho esfuerzo y no te acaban entendiendo, muchas veces lo que tiende a aislarte y a dejar de decir lo que quieres decir y no comunicar. Entonces, para nuestro servicio, los problemas de comunicación constituyen un elemento importante. Es nuestra responsabilidad facilitar la comunicación eficaz en el paciente con ELA. Los problemas de comunicación pueden, igual que los de la deglución, pues van evolucionando durante la progresión del cuadro. Al principio puede ser una pequeña alteración de la articulación, un volumen de voz bajo y al final algunos pacientes, muchos de ellos, terminan en una situación de anartria, es decir, pérdida total de la capacidad de emitir el habla. Entonces, dependiendo de la situación del paciente, vamos a ir adaptando el tratamiento. El objetivo principal del tratamiento es favorecer esa inteligibilidad del habla y mejorar al máximo la capacidad de comunicación. Hay técnicas de tratamiento que las aplica el logopeda, no voy a entrar en ellas, y deciros que para mejorar esa comunicación disponemos de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Aumentativo es cuando hay capacidad de comunicar, capacidad de emitir lenguaje y lo que pretendemos es aumentar o complementar, porque todavía hay una capacidad buena, pero intentamos aumentarla. Y los sistemas alternativos tienen la función de sustituir al lenguaje oral o escrito cuando este ya no es posible. Esta mañana en el taller hemos tenido un taller de sistemas de comunicación y desde hace un año y algo a nivel nacional hay una ley que reconoce el derecho a proporcionar sistemas alternativos de comunicación, que hasta hace poco no existía. Los pacientes adquirían los sistemas por sus propios medios económicos y así podemos prescribir esos sistemas. Los pacientes con ELA, evidentemente, cumplen estrictamente los criterios para prescribirlo porque no tienen problemas cognitivos significativos y que impidan manejarlo y tienen un problema serio de comunicación. Aquí hay un panel donde hemos metido ahí muy ilustrativo y muy rápido, donde os pongo sistemas de comunicación desde los más sencillos, que es el micrófono, que está arriba a la izquierda, hasta los que están en la parte inferior, que son los sistemas de comunicación por la mirada, ¿de acuerdo? Que son los que os digo que están incluidos como prescripción desde hace un tiempo. En el medio tenéis un panel de comunicación muy básico, que en el servicio lo tenemos para cualquier paciente. Y no sigo aquí porque me va a regañar Marisa. En cuanto a la cialorrea, deciros que otra parte que abordamos desde el punto de vista de rehabilitación, que se debe, la cialorrea es el babeo, es que tenemos una saliva que no somos capaces de tragar y que acaba cayendo por la parte anterior y se traduce en muy molesto, pues tener mucha saliva, tener poca es molesto y tener mucha también es muy molesto. En el paciente con ELA
se debe fundamentalmente a esa incapacidad por su afectación muscular, orofacial y por su alteración en el sellado labial, no puede propulsar correctamente la saliva y ahí tiene el problema. Hay una escala que os la voy a poner después, donde incluso se valora de forma, para que veáis lo importante que es la sialorrea en la ELA, que en la escala específica tiene un punto concreto en el que valora ese aspecto. La sialorrea se puede tratar de distintas maneras. La primera elección es la mitristilina, que también no está exenta de efectos secundarios y que a veces por eso tenemos que abandonar un poco su uso, pero en general lo suelen tolerar bien nuestros pacientes. A veces lo que ocurre es que no le hace el suficiente efecto a pesar de que aumentamos la dosis. La siguiente opción que usamos cuando la mitristilina no consigue controlar son los parches de escopolamina. Son unos parches que se colocan detrás del pabellón auricular, cada 3 días se cambia y tienen un efecto también de reducción en la producción de saliva. Hay que decir que los parches de escopolamina hay pacientes que les van fantásticamente bien y a otros en los que no conseguimos efecto, y luego hay a veces un problema de intolerancia cutánea, que el parche continuamente puesto le irrita y a veces hemos tenido que dejar de usarlo. La toxina botulínica es infiltrada en las glándulas salivales, está creciendo cada vez más, porque es muy efectiva, no hay duda de su efectividad en el control de la saliva, pero claro, también tenemos un riesgo y lo sopesamos mucho, que es que estamos infiltrando, sobre todo cuando infiltramos las glándulas de submandibulares, estamos infiltrando muy cerca de toda la musculatura del suelo de la boca y que interviene en la deglución. Y entonces, aunque lo hacemos con guía ecográfica, con un cuidado tremendo, siempre en los pacientes que tienen ya una disfagia importante y no tienen colocada una gastrostomía, nos da un poco de miedo infiltrar esa glándula por el riesgo de que pudiera difundir y empeorarlo. Pero en algún paciente lo hemos hecho, siempre intentamos que sea mejor si tiene una gastrostomía para que lo hagamos con más tranquilidad. Hay otras opciones de tratamiento como las gotas de atropina, la buscapina. Y en cuanto a la espasticidad, decir que otro aspecto que abordamos en nuestra consulta, hay una escala específica de valoración que la utilizamos mucho los rehabilitadores para medir, y las posibilidades de tratamiento inicialmente son medicación, baclofeno y tizanidina, sobre todo además si la espasticidad es muy generalizada, afecta a muchos grupos musculares, optamos más por el tratamiento médico, y cuando tenemos una espasticidad que está localizada en músculos, por ejemplo en gemelos, en sóleos, en isquiotibiales, y al resto de los músculos no tienen demasiada espasticidad, pues nos vamos a la toxina botulínica. La toxina se infiltra con guía ecográfica y se hace una infiltración periódica aproximadamente cada 4 meses, en función de la respuesta del paciente. En cuanto a la escala, la espasticidad se mide con esa escala que os he dicho, que es la escala de Ashworth modificada. No la voy a contar. En cuanto al nivel de dependencia del paciente, lo medimos con el índice de Bartel, es una escala, creo que es la escala más conocida porque se usa en todos los ámbitos y es una escala fácil de pasar. Y luego tenemos una escala específica que creo que quería que la conocierais, que es la única escala específica de ELA. Está recogida esa escala en el documento de la Junta de Andalucía específico de la ELA, y esa escala, que tiene 12 ítems, valora comunicación, salivación, deglución, escritura, la capacidad de cortar los alimentos y manejar los cubiertos, el vestido y la higiene, el girarse en la cama y voltearse, la deambulación, el subir y bajar escaleras, la disnea, la ortopnea y la insuficiencia respiratoria. Cada uno de los ítems la valora del 0 al 4, la puntuación total es 48, y esta escala normalmente procuro pasarla al inicio cuando el paciente llega a nuestra unidad por primera vez, y de vez en cuando, de forma periódica, la repito, nos sirve sobre todo para objetivar numéricamente cómo el paciente está cambiando. Junto con el Bartel, pues vemos cómo a veces en las revisiones vemos cómo la escala ha cambiado significativamente. En función de la valoración global del paciente se pueden establecer una serie de estadios clínicos funcionales que van desde el estadio 1, en el que el paciente tiene una movilidad conservada y una debilidad solo en algunos grupos musculares, hasta el estadio 6, donde el paciente está encamado, es dependiente para todas las actividades de la vida diaria y tiene una afectación respiratoria. Entonces, esta clasificación de estadios está recogida en el documento de consenso que existe a nivel andaluz y nos permite objetivarlo. Otra parte, la parte última que os voy a dar un poco, es la parte de las ayudas técnicas y de la ortesis. El deterioro progresivo del paciente nos hace replantearnos continuamente estas necesidades.
según el momento evolutivo, vamos a ir pasando del bastón al andador o a la silla de ruedas. Y en las revisiones periódicas lo que hacemos eso es valorar cómo está y qué cambios tenemos que establecer. En cuanto a las ortesis posturales, utilizamos lo más frecuente que utilizamos son los antiequinos, porque, como decía Raquel, el síntoma de inicio a veces es una debilidad indolora en la extremidad que se inicia por el pie y que empieza a tropezar y que a veces solo con poner un antiequino le mejora el patrón de marcha. Y los collarines cervicales es otra cosa que tenemos que recurrir a ellos porque la pérdida del control cefálico en la etapa avanzada precisa a veces de establecer esas medidas. Aquí os pongo una imagen ilustrativa de empezando por los bastones y terminando por el collarín para que haya una idea visual de las distintas opciones que más frecuentemente usamos. Hay otro tipo de ayudas técnicas y sobre todo a nivel de terapia ocupacional para el tema de la alimentación, por ejemplo. Veis que hay distintos engrosadores y dispositivos de ayuda, que es verdad que nosotros esto lo usamos mucho en los pacientes con otra patología neurológica que tienen una situación más estable y, por ejemplo, en un ictus utilizamos mucho porque el paciente tiene las secuelas que tiene y se mantienen estables. En la ELA se puede también usar a veces alguna de ellas. Y luego quiero poneros esta imagen en cuanto a otras ayudas que no están contempladas en el catálogo de prestaciones como tal, pero que son necesarias en el paciente con ELA, desde la grúa hasta la salvaescalera y evidentemente las camas. Las conclusiones que quiero transmitiros es que el abordaje de rehabilitación pretende ser siempre integral y en proceso continuo de reevaluación, orientado a unos objetivos concretos, que el objetivo principal es mantener la capacidad funcional mayor que podamos en cada momento, que es recomendable usar escalas específicas y estandarizadas, y no quiero dejar de hablar de algo que es fundamental para la rehabilitación, que es la familia y los cuidadores. En rehabilitación no sabemos hablar de nada que no sea implicar a los cuidadores, porque en todo momento necesitamos de la ayuda de la familia y de los cuidadores para todas las medidas que se establecen. Y, evidentemente, decir que siempre contamos con una ayuda no buena, buenísima, por parte de los pacientes afectados y también por parte de su familia.